Hola, vamos con el intento número 2. Pues sé que la cámara del celular es mucho mejor que la del computador, entonces ya, pues por lo menos deben estarme viendo mejor, no tan pixelada. Me cuentan porfa el sonido, porque el lío con el celular es el sonido del micrófono. Hola Laura, ¿me cuentas porfa? ¿Me estoy viendo bien? ¿Me oigo bien? Pues desde el celular la cámara es mejor, el micrófono no tanto, no lo sé. Vamos a ver pues cómo nos va. Por aquí vamos a darle un poquito de tiempo a la gente para que se conecte otra vez. Sonido está bien. Listo, gracias. Me preocupaba el sonido. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Vamos a esperar. Van dos personas. Estábamos 10, 11 creo en el anterior. Vamos a compartirlo nuevamente. Hola Nata. Hola Lisa. Vamos a compartirlo otra vez. Sí, claro, Nata, es que eso les estaba contando, pues la cámara del celular es mucho mejor que la cámara del computador. Pero el lío con el celular la vez pasada en el live anterior fue el micrófono. Pero pues me dice Laura que me están escuchando bien. Entonces, pues no sé. Vamos a ver cómo nos va por aquí. Hola Lisa, hola Raúl. Entonces, pues bueno, mientras terminan de entrar las personas que estaban en el live anterior, vamos a, vamos a compartirlo. Listo. ¿Se escucha bien? ¿Se ve mejor? Sí, claro, la cámara es mucho mejor la del celu. Entonces les voy a hacer un pequeño resumen a los que están llegando nuevos al live. Entonces les estaba contando, bueno, y también para que los antiguos me puedan escuchar la historia sin interrupciones. El modelo de neuroocupación nos habla que hay una relación entre el cerebro y la ocupación, es decir, las actividades que realizamos. Las actividades que uno realiza con más frecuencia eh, influyen en el desarrollo cerebral de alguna manera. Pues se habla de que la ocupación modela al cerebro pues como si fuera arcilla. Entonces, este modelo es pues una estrategia o un enfoque o una teoría que utilizamos en terapia ocupacional para diseñar nuestras intervenciones, todos nuestros procesos de apoyo terapéutico. La idea del live del día de hoy es darle continuidad al que hicimos hace un mes, donde hablamos de cosas más bien como específicas. Hola Carlos, ¿cómo estás? Y donde hablábamos como de las preguntas que tenía cada quien. Entonces, en este, la idea es que terminen o que salga cada uno con una estrategia para pues que puedan implementar en las casas o con sus seres queridos. Es una estrategia que es gráfica. Entonces, pues si tenemos niños pequeños en casa también nos va a funcionar, también nos va a servir. Y para eso pues necesitamos básicamente hoja y lápiz y pues colores. Entonces yo pues voy a borrar lo que ya habíamos hecho en la publicación anterior para poder volver a explicar todo como desde el principio. Desde el modelo de neuroocupación, hola Mafe, ¿cómo estás? Hola Jessica. Desde el modelo de neuroocupación, este modelo está basado en la teoría del caos,
que dice que pues en condiciones normales ya no se traba. Bueno, no, definitivamente era el computador entonces, pues me alegra muchísimo, porque pues el celular está conectado al mismo internet. Entonces, bueno, excelente, ya sabiendo, seguimos desde el celular y no vuelvo a coger el computador. Eh, bueno, en pausa comercial, porque les había contado pues antes al principio del otro live. Desde INIS nos hemos organizado pues para que durante esta época y después de la época de cuarentena, o sea, ya hace parte como de nuestras políticas, para que podamos tener estos espacios de interacción con todas las personas. Entonces, durante los días lunes y los días miércoles en nuestro canal de YouTube, nuestro equipo de neuropsicología está publicando Neuro en un minuto. Que como su nombre lo dice, son clips corticos de un minuto y medio máximo, donde ellas les están contando qué hace la neuropsicología, para qué sirve la evaluación neuropsicológica y pues todas las diferentes aspectos que se tienen en cuenta dentro de la evaluación neuropsicológica. Neuro en un minuto está a cargo de nuestras codirectoras clínicas y de investigación. Me alegra muchísimo que ya esté perfecto. Qué pena entonces porque fue culpa mía haber utilizado el computador en lugar del celular. Gracias Laurita también por la idea de reiniciar la actividad. Entonces les decía que Neuro en un minuto está en nuestro canal de YouTube que se llama también INIS y está a cargo de nuestras codirectoras clínicas y de investigación, la doctora María Cristina Pinto y la doctora Susana Lozano. Y los días viernes siempre vamos a estar aquí en Facebook, desde el área de terapia ocupacional, pues conversando de diferentes temas con los cuales pues nos pueda servir todas las semanas. Si tienen inquietudes tanto para neuro en un minuto como para terapia ocupacional, nos pueden contar por nuestras redes sociales, nos pueden hacer sugerencias de qué temas quisieran ustedes saber o de qué tienen inquietudes. Entonces, continuando con lo del modelo de neuroocupación, este modelo establece, esta teoría del caos establece que uno como ser humano pasa a lo largo de la vida como por tres diferentes etapas. Hay unos pocos momentos en que todo funciona bien y todo está equilibrado y las rutinas funcionan y las habilidades sirven. Esos son momentos de equilibrio u homeostasis. Después, pues cuando uno está equilibrado, pasa como cualquier situación. Puede ser algo interno, por ejemplo, que uno se enferme o que algo le pase a uno. Por ejemplo, que pierda uno el trabajo o se accidente. O pueden ser de origen externo. Entonces, por ejemplo, la pandemia sería una situación externa. Y ese tipo de cosas que nos suceden nos alteran el equilibrio, nos desajustan y nos mandan al borde del caos. Entonces, el borde del caos, de hecho, es una oportunidad. Nosotros lo consideramos como una oportunidad porque es el momento en el que podemos empezar a hacer cambios y a hacer cosas. Cuando uno está en equilibrio, pues todo está bien y lo que debemos hacer es prevenir y tratar de evitar que ese equilibrio se pierda, pues lo cual es casi que imposible porque pues no vamos a vivir en equilibrio perfecto todo el tiempo. Cuando estamos en el borde del caos es donde podemos implementar diferentes estrategias, diferentes actividades. Hola Beatriz, me estaba preocupando que no volvías. Me alegra que te hayas podido conectar otra vez. Sí, ya sé que me veo mejor y que me escucho bien. Entonces, cuando estamos, hola Alejo, ¿cómo vas? Cuando estamos en el borde del caos es el momento en el que podemos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no podemos seguir haciendo lo mismo. Nuestra vida no puede ser igual a que cuando estábamos en equilibrio. Las situaciones han cambiado, las personas han cambiado. Entonces es en este borde del caos donde podemos hacer algo. Diferente a que si estamos en el borde del caos y no hacemos nada y seguimos como en las mismas y pensando que si no hacemos algo las cosas pues van a pasar y no vamos a necesitar cambiar, puede ser muy grave porque de hecho nos puede llevar al caos total. Pues en el caos total todavía podemos hacer cosas, pero pues es más complicado, lógicamente. Entonces lo que habíamos hecho en nuestra hojita
que yo lo había hecho aquí en mi tablerito. Muchas gracias, Ángela, me encanta. Me encanta que te encante. A mí también me encanta mucho este tema. Lo que habíamos hecho era dividir nuestra hojita en tres partes, una más chiquita, una intermedia y una tercera. Entonces a esas tres partes pues les habíamos puesto los nombres, numeritos y nombres. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por venir, muchas gracias. ¿Caos total es ansiedad? Pregunta Natalia. No necesariamente, pero sí cuando tenemos alguna situación en relación con nuestra salud mental y tenemos algún tipo de crisis, en este caso sería un trastorno ansioso como tal, si no le ponemos atención y si no lo manejamos a tiempo, tener un trastorno, pues cuando los síntomas se exacerban y aumentan en intensidad y en frecuencia, puede generarse una situación de caos. Hola Jaime, ¿cómo vas? Entonces, el caos total no es solamente ansiedad, pero si tú tienes síntomas ansiosos, por ejemplo, eh, y tú estás llevando, por ejemplo, una dieta saludable, estás haciendo ejercicio, estás manejando tu regulación emocional, tú puedes alcanzar un proceso de equilibrio. Por ejemplo, frente a la situación de cuarentena, esa cuarentena le puede empezar a uno a despertar ciertos síntomas ansiosos, que sería el borde del caos. Y cuando estos síntomas aumentan mucho y se desbordan y estamos demasiado ansiosos y tenemos ya crisis ansiosas, pues eso sí puede ser el caos. Aplica para cualquier otra situación. Betty, el asunto es que según la teoría del caos, de hecho, todos los seres o todas las situaciones tienden, o sea, nosotros tendemos hacia el caos, de todas formas, o sea, todo tiende hacia el caos, que es algo que alguna vez lo conversaba con unos amigos que son ingenieros, que me decían ellos, pues que en el idioma, en el lenguaje de ellos, en el idioma, ¿no? En el lenguaje, es como la tendencia es a la entropía. Entonces, pues no hay, o sea, no hay que temerle el caos. Lo que les digo, estar en completo equilibrio es básicamente utópico. Van a ser muy contados esos momentos en nuestra vida en que todo va a funcionar casi que perfecto, porque ustedes saben que la perfección no existe. Entonces tampoco se trata de tenerle miedo al caos, porque todo tiende al caos, sino de estar atentos y de saber identificar cuáles son las circunstancias y empezar a intervenir a tiempo. Entonces si no te preocupes tanto por eso. Lo que les decía, el borde del caos es como la etapa en la que pasamos la mayor cantidad del tiempo y es una oportunidad porque es la etapa que nos ayuda a ser propositivos, proactivos, creativos, para no irnos hacia el caos. Y sí, yo creería que todos en algún momento de la vida vamos a estar en el caos porque pues hay circunstancias que son pues muy difíciles. Por ejemplo, cuando tú pierdes a un ser querido, o sea, eso es algo que casi que directamente te manda al caos. Entonces, pues la idea es devolvernos. Eh, Hay papitos que no saben cómo enfrentar eso con los chiquitos. Sí, esa es la idea y por eso, por ejemplo, quería que el live de hoy fuera práctico, porque a veces es cierto, como no sabemos esa información, tendemos a pensar como que el caos es malo. Exactamente, sí, sí te estoy entendiendo. Y no sabemos qué es lo que podemos hacer. Entonces es muy básico empezar a identificar, o sea, saber dónde estamos, en qué parte del espectro estamos y cómo lo podemos manejar. Entonces, pues para eso, entonces aquí está. Efectivamente, Sandra, en estos momentos estamos pasando por cosas súper complicadas
que se pueden ir acumulando y del borde del caos nos envían al caos total. La idea de la herramienta que les estoy enseñando el día de hoy es que podamos saber identificar esas cosas y qué podemos hacer, pues en el caso de que no tengamos o no contemos con ayuda terapéutica. Igual ustedes saben que cualquier cosa que necesiten, pues aquí en INIS los ayudamos, pero pues sí, sí es muy útil y sí considero muy importante que sepamos estas cosas, que las repliquemos, que las contemos y que sepamos qué podemos ir haciendo. Pues porque también toda situación no amerita una intervención terapéutica. Entonces, como les decía, aquí en nuestra hojita estamos dividiendo las tres partes, la zona de equilibrio, el borde del caos y el caos total. Y lo que estábamos haciendo antes de que tuviéramos el problema con el Internet era empezar a identificar actividades que nos ayuden a identificar, perdón, la redundancia, identificar actividades que nos permitan saber en cuál área estamos. Entonces, por ejemplo, yo les contaba que en mi caso, yo sé que mis ocupaciones están equilibradas, que estoy bien, por ponerlo entre comillas. Digamos que mi desempeño ocupacional está funcional y está independiente y realizante, que es nuestro objetivo en terapia ocupacional, que uno se realice a través de su ocupación cuando estoy durmiendo bien. Digamos que el indicador de sueño para mí es vital. Entonces, así yo esté muy llena de trabajo, por ejemplo, si yo estoy durmiendo bien, significa que yo le estoy pudiendo hacer frente a todas las exigencias y a todas las demandas de mi trabajo y de mi vida en general. Les decía que hay otras personas, por ejemplo, que cuando están, hola Patico, cuando están bajo procesos de estrés, hay personas que pierden el apetito. Entonces, pues hay personas que pueden decir, no, yo sé que yo estoy funcional, que estoy realizada, que estoy organizada cuando yo estoy comiendo bien. O hay personas al contrario, que el estrés les da muchísima hambre. Entonces, pues a la comida puede ser pues como un indicador de equilibrio, el descanso que es tan necesario como nos dice Sandra. Eh, Otro indicador puede ser, por ejemplo, el arreglo personal. Cuando uno está desorganizado, pues de pronto puede perder como el interés o literalmente uno no le queda como tiempo de arreglarse tanto. Por ejemplo, es una de las cosas que estamos viendo en la cuarentena. Entonces, pues es muy importante que podamos identificar como una de esas señales. Hay otras personas, por ejemplo, que pueden decir, no, yo sé que estoy organizado cuando tengo el tiempo de ir a aquella clase que me gusta, ir a cine, los que tenemos familia, cuando yo tengo el tiempo de salir los fines de semana de paseo. Pues ahí lo importante es que cada uno pues pueda como reconocer y pueda pues dibujar en su hojita. Amaría con todo el alma y con todo mi corazón que después nos compartieran en las redes de Inis, nos etiquetan o nos comparten aquí en los comentarios, pues sus hojitas, pues cuando terminemos toda la estrategia. Luego de identificarlas, espérame porfa, Jaime, que apenas vamos en el número 1. Pues, bueno, Ángela, como los escribimos en el espacio número 1 solamente, porque estamos señalando las actividades de equilibrio. Si quieres puedes escribirla, como estamos manejando pues procesos gráficos para poderlo trabajar con las personas que tienen niños pequeños, también pueden dibujarlas. Les comentaba yo en el otro live que si tenemos niños muy chiquitos, pues niños en general, pues no les vamos a hablar de equilibrio y borde del caos y caos, sino por ejemplo le podemos decir, bueno, ¿qué haces tú que te ayuda a estar feliz? Entonces los niños dirán, bueno, yo soy feliz cuando me queda tiempo para jugar con mi papá en el parque o para jugar con mi mamá a los carritos o a las muñecas. O sea, manejarlo como en esos términos.
Vamos a pasar entonces, ya con esto como que nos volvemos a acomodar en donde habíamos quedado en la publicación anterior. Vamos a pasar entonces a la segunda zona, que es el borde del caos. No vamos a pensar en identificar qué es lo que nos lleva al borde del caos porque son muchísimas cosas. O sea, básicamente cualquier evento significativo lo desajusta a uno, por lo que les digo que el equilibrio es súper, súper débil. O sea, el equilibrio con cualquier cosa se daña. Vamos a pensar en lo que hacemos cuando nos sentimos desequilibrados. Entonces yo les comentaba en la publicación anterior que yo sé que estoy en el borde del caos cuando empiezo a tener problemas con mi tiempo, cuando siento que el tiempo no me alcanza para hacer todo lo que tengo que hacer, o cuando siento que, por ejemplo, empiezo a dormir mal, entonces se me desacomodan las rutinas y los horarios. Entonces, ese sería para mí como un signo o una actividad que me hace pensar que yo estoy en el borde del caos. Entonces, ahora sí, lo que me preguntaba Jaime, luego de identificarlas, ¿qué? Entonces, pues yo ya identifiqué que estoy en el borde del caos, tanto porque estoy teniendo problemas con mi tiempo como porque estoy durmiendo mal. O sea, a mí de plano lo primero que se me altera es el sueño. Entonces, ya identifiqué y digamos que uno no lo hace. Y pues incluso, por ejemplo, yo que estoy entrenada para hacer eso, a veces yo no me doy cuenta instantáneamente, sino por ejemplo el sábado o el domingo al final de una semana compleja, que yo como que recuerdo y digo, uy, esta semana empecé a dormir mal o esta semana no me alcanzó el tiempo. Entonces, después de que uno las identifica, lo que me preguntaba Jaime ahorita, es cuando vamos a empezar a ser creativos. Entonces, este es el momento de la creatividad y el momento de hacer las cosas diferente. Como les decía, el borde del caos es un área de oportunidad, el área donde podemos implementar nuevas actividades y el borde del caos siempre le va a implicar a uno el cambio. Si tú sigues haciendo lo mismo, pues vas a tener siempre el mismo resultado. Entonces, si uno sigue viviendo como si exactamente es un proceso de cambio, si uno sigue viviendo en el borde del caos como si estuviera en equilibrio, no va a funcionar. O sea, obligatoriamente uno tiene que cambiar algo. Por ejemplo, si ustedes me van comentando, me van diciendo en los comentarios, pues qué han identificado, yo puedo empezar a darles alternativas. En mi caso, y siguiendo este ejemplo que les estoy dando, entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que he visto que me funciona? Entonces, por ejemplo, para el asunto del sueño, pues disculparán los dibujitos, la verdad. Eh, yo empiezo a tomar aromáticas, una infusión de manzanilla, por ejemplo, para empezar a dormir mejor. Para manejar el tiempo, empiezo a manejar alarmas. Yo, pues, generalmente en mi celular no manejo alarmas porque, pues, suelo recordar como todas las actividades que tengo, pero cuando estoy listo, Betty, ya te doy respuesta. Pero cuando estoy en el borde del caos, se me empiezan a olvidar, se me pueden llegar a olvidar eventos, citas, tareas. Entonces yo empiezo a llenar mi celular con alarmas y con recordatorios, pues para que por si acaso me las recuerde. Dice Beatriz que a ella lo que le pasa es que se empieza a bloquear creativamente. Entonces, fíjate que, por ejemplo, uno de tus indicadores, tú que tienes una vida creativa tan grande y tan rica, uno de tus indicadores de equilibrio es eso, es ser creativa. Entonces, tú ya sabes que cuando pierdes el equilibrio es porque te empiezas a bloquear, ¿cierto? ¿Qué puedes hacer ahí? O te dan ataques de ansiedad. La ansiedad empieza a subir. Ya cuando te da el ataque de ansiedad, lo que comentaba ahorita, ya estaríamos un poquito acá en el caos. Ok, se me acabó el marcador. Entonces, eso ya lo manejamos, eso ya lo conversamos ahorita que lleguemos al caos. ¿Qué podemos hacer?
Digamos, por ejemplo, que tú dentro de tu vida creativa, tú ya tienes una rutina, ¿no? Digamos cuando vas a producir contenido o cuando vas a hacer alguna actividad. Y eso es lo que haces normalmente para mantener tu equilibrio. Cuando ya estás en el borde del caos y el borde del caos te empieza a bloquear la creatividad, tienes que empezar a ser creativa siendo creativa. Es decir, tienes que buscar, si normalmente lo que tú haces, por ejemplo, es dibujar o diseñar, o hacer diseños o pintar, entonces debes buscar otro medio de expresión de tu creatividad. De forma que tu cerebro, cuando tú le incluyes una actividad nueva, eso reta al cerebro a que empiece a desarrollar nuevas habilidades y eso hace que te saque del borde del caos. Si tú normalmente lo que haces cuando eres creativa es, por ejemplo, que haces fotografía, entonces pues cambia la actividad, no la creatividad, sino la actividad para que tu cerebro se empiece a sacudir. Al principio puede ser difícil, es cierto, porque pues al cerebro le gusta mucho estar en su zona de confort. Pero recuerden que tenemos plasticidad, de hecho la publicación de hoy en redes, en INIS, fue sobre la neuroplasticidad. Eso quiere decir que nuestro cerebro puede continuar desarrollando habilidades con el tiempo. Y una de las formas más fáciles de desarrollar, pues no, la más fácil no, la única de desarrollar una habilidad es a través de la práctica. Entonces puede ser que el primer día que tú cambiaste dibujo por fotografía, tú llegas y no sabes qué foto tomar, ni qué ángulo, ni la luz, ni nada. Y puede que te den ganas de abandonarlo. Pero entonces, hola Cris, ¿cómo estás? La idea es seguirlo haciendo porque, pues para que el cerebro se vea forzado a. ¿Listo? Entonces, eso es súper, súper importante. Comentaba Nata, pasar más tiempo de lo normal en redes sociales y alteraciones del sueño. Exactamente, uno sabe también normalmente cuánto tiempo pasa en redes. Entonces, una señal, un indicador de que estás en el borde del caos puede ser ese desajuste en redes sociales. ¿Qué puedes hacer? ¿De qué manera o de qué forma diferente puedes, pues como trabajar lo de los tiempos en redes sociales? Entonces, uno normalmente, por ejemplo, no utiliza de estas aplicaciones que te controlan el tiempo en redes. Por ejemplo, Instagram solita, ella tiene la parte de actividad que le dice a uno cuánto tiempo está pasando en Instagram. Entonces, lo primero siempre va a ser darse uno cuenta y pues empezar, por ejemplo, en el caso del celular hay que poner reglas muy estrictas en cuanto a tiempo. Entonces tú consigues las aplicaciones que te bloquean el celular o te bloquean la aplicación, por ejemplo, Facebook, cuando has pasado demasiado tiempo en Facebook. Y lo otro es buscar, entonces vamos a sustituir una actividad por otra. ¿Qué actividad puedes sustituir tú en lugar de ver redes sociales? ¿Cierto? ¿Qué cosas podemos hacer? Entonces, por ejemplo, una cosa es utilizar las redes sociales para hacer scrolling, o sea, simplemente bajar y mirar y mirar y mirar. Y otra cosa es, por ejemplo, ir a una página de Facebook y ver algún video que esté en la página de algo que a ti te guste, de algo que a ti te sirva. Es diferente simplemente poner YouTube y que los videos se reproduzcan pues aleatoriamente según el algoritmo, a ir a YouTube con un propósito de buscar un video en específico, algo que te interese, un tema de tu interés. Entonces, por ejemplo, el asunto con las redes sociales, ahí no es tanto como no volver a entrar, pues porque hay que tener en cuenta el mundo en el que vivimos ahora, sino ponerle un propósito. Es diferente que tú abras Facebook y simplemente mires y mires y mires y cuando te das cuenta llevas una hora mirando publicaciones y ya, a que tú abras Facebook con una intención, por ejemplo, acompañarme los viernes en los lives. ¿Listo? Nos comenta Sandra que la buena alimentación es fundamental también para el equilibrio y para que el cuerpo funcione muy bien. Explorar cosas nuevas o hacer rutinas diferentes. Listo, a mí me cuesta identificar qué es estar en caos, pero creo que también es algo del sueño. Sí, digamos que las funciones básicas son las que primero se alteran. Todo lo que es autocuidado. En el caso de terapia ocupacional lo manejamos desde actividades de autocuidado. Entonces, ¿qué es higiene, vestido, arreglo personal, alimentación y sueño?
Entonces, generalmente esas son las que primero se afectan cuando uno se desajusta. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el desajuste es que tenemos un proyecto nuevo en la oficina y necesito trabajar más tiempo, necesito más horas de trabajo. O, por ejemplo, cuando los chicos están en exámenes que necesitan estudiar más tiempo, ¿qué es lo primero que hacemos? Nosotros de adultos, lo primero que hacemos es quitarle horas al sueño o empezar a almorzar en la mesa, en el escritorio de trabajo y empezar a comer a la medida que seguimos trabajando. Lo que hacemos generalmente con los niños es que le quitan las actividades de juego. Entonces, pues eso es como lo primero que se altera cuando hay desequilibrios. ¿Qué más decimos por aquí? Entonces dice Alex, yo sé que estoy en el borde del caos cuando todo me irrita, me enojo fácilmente por todo y por nada. Sí, hay señales emocionales que también la afectan a uno. Entonces, por ejemplo, lo que comentaba Beatriz sobre la ansiedad. Estar en el borde del caos es empezar a sentir que ciertas cosas que no te daban ansiedad te vuelven a dar ansiedad. Pues la ansiedad es un proceso que manejamos con el tiempo, ¿no? Y tener como tal el ataque de ansiedad, pues ya sería salirnos del borde del caos e irnos directamente al caos. Dice Ángela que le está costando trabajo encontrar situaciones en el borde del caos. Es un proceso, digamos que yo por lo que estoy entrenada y ya llevo varios años trabajando con este modelo, eh, pero pues sí hace falta como, ¿qué puedes hacer o qué recomendaciones puedo yo darles si se les dificulta identificar? Entonces, primero que todo, mirar los cambios en las rutinas. Cuando hay un desajuste en el sistema que nos manda al borde del caos, las rutinas de una u otra manera se empiezan a cambiar. Puede ser que dejes de hacer actividades que te gustaban hacer o que empieces a hacer actividades nuevas, que las horas cambien, lo que comentaba Laura más arribita que decía que en cuarentena había empezado a acostarse más tarde. Entonces, ese tipo de detallitos dentro de tu rutina es lo que te puede ayudar a identificar cuáles son esas situaciones de tu borde del caos. Entonces nos comenta Cristina, me gustaría mucho que hicieras un live con recomendaciones y estrategias para mejorar las habilidades sociales de los niños y perder el temor de hablar en público. Más aún con la dificultad de la interacción entre los niños con las clases virtuales. Listo, claro que sí. Vamos a tenerlo en cuenta para el próximo live. Eh, que sería la otra semana. Para los que están llegando ahorita, les comentaba que pues ya establecimos como este espacio fijo todos los viernes para terapia ocupacional en Facebook, los lunes y miércoles en YouTube para neuropsicología. Entonces, bueno, igual cualquier sugerencia que tengan de neuro, también me la van contando, me la cuentan y yo les digo pues si es de neuro y les digo al equipo de neuropsicología para que lo tengan en cuenta dentro de los videos de YouTube. Muchas gracias por la sugerencia, Cris. Los chiquitos necesitan jugar porque están en etapa de exploración y trabajo motor grueso. La etapa exploradora dentro del juego y la etapa sensoriomotora, que ahí va lo motor grueso, está entre pues los 0 y los 5 años que corresponden a la etapa preescolar. Sí está siendo más difícil para ellos, lógicamente, pues porque no pueden salir de casita. Digamos que con respecto a eso, yo en terapia siempre lo he tratado de manejar más que todo desde que llegué a Bogotá. ¿Por qué? Pues porque aquí incluso por el clima, eh, pues hay más probabilidad de que los niños sufran desde antes del COVID, eh, de enfermedades respiratorias. Entonces hay muchos chiquitos con rinitis, hay muchos chiquitos que se enferman muy fácilmente. Entonces, desde antes, pues el reto de salir a jugar y de explorar ha sido bien importante. Yo soy de las que piensa que nosotros nos podemos adaptar siempre. Entonces, pues dentro de las recomendaciones de exploración y de motricidad gruesa,
Porque el hecho de que el niño esté enfermo o el hecho de que estemos en estos momentos encerrados en casa no debería ser suficiente para evitar que los niños desarrollen sus habilidades motoras gruesas porque es algo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, en estos momentos nosotros desde INIS en terapia ocupacional estamos desarrollando con un centro de desarrollo integral, el CDI Loris Malaguzzi, el programa de estimulación ocupacional pues lo desarrollamos ya desde antes, pero ahora incluso en tiempos de pandemia lo estamos haciendo virtual. Dentro del apoyo pues se dan las recomendaciones, se dan los ejercicios para que los papitos puedan seguir y los niños puedan, pues los niños disfrutan mucho su actividad motora gruesa, puedan seguirla practicando incluso en casa. Entonces, ¿qué es lo que hace terapia ocupacional? Por ejemplo, Betty, que hacemos adaptación de ambientes. Hacemos adaptación de materiales, pues porque esta pandemia nos cogió un poco desubicados y no todo el mundo tiene todos los materiales en la casa. Entonces, con lo que haya, se puede ajustar porque sí lo que tú dices es vital. Los niños tienen que seguir explorando y trabajando motricidad gruesa. Listo, entonces las circunstancias de Ali son netamente emocionales de ansiedad. Ah, bueno, esa es otra cosa también para Ángela y para las personas que tienen dificultad identificando. Puede ser algo emocional, no necesariamente, no obligatoriamente es algo de actividad o de hábitos y rutinas. Entonces, dice María Fernanda, siento que estoy en caos porque la metodología de trabajo cambió a causa de la emergencia. Educación en riesgo de minas antipersonales y todo el plan de trabajo se retrasó. Listo, ya vamos a pasar al caos. Listo. Entonces ya me puse al día con los comentarios. Muchas gracias a todos por participar. Entonces vamos a pasar al caos. Cuando estamos en el borde del caos, bueno, les decía que cuando estábamos en equilibrio, perdón, me devuelvo un poquito. Cuando estamos en equilibrio, lo que debemos hacer es tratar de prevenir que ese equilibrio se pierda. Que evidentemente va a pasar en algún momento, pero pues dentro de salud lo que trabajamos es promoción y prevención, pues para que tratar de mantener el bienestar el mayor tiempo posible. Cuando estemos en el borde del caos, aquí lo que hacemos es tratar de nivelarnos, tratar de organizarnos como tal, pues con estas herramientas creativas y con estas nuevas estrategias, con estos cambios. Ahí la palabra clave es cambio, para podernos estabilizar nuevamente y devolvernos al equilibrio. Igual, por ejemplo, si estamos en el borde del caos puede ser algo temporal. El ejemplo que yo les ponía sobre el proyecto en la oficina, el proyecto nuevo en la oficina, pues uno sabe que uno está en el borde del caos mientras dura el proyecto y luego como que ya pasa. Y el asunto es cuando llegamos al caos. Entonces, cuando estamos hablando de caos, digamos que las estrategias no son tan amplias, el abanico de estrategias no es tanto como cuando estamos en el borde del caos, porque cuando ya llegamos al caos, pues lo que yo recomiendo es que busquemos ayuda de un profesional, porque ya la situación se nos ha salido de las manos y la afectación que tenemos pues es muy grande. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ataques de ansiedad, entonces debemos volver a buscar ayuda de un psicoterapeuta o debemos buscar ayuda de un psiquiatra si es necesario que manejemos medicación. Por ejemplo, en el caso de que haya un desajuste ocupacional completo, pues ahí es donde trabaja terapia ocupacional. Digamos que lo más importante dentro del caos que es, y es algo que han estado comentando bastante, y es saber identificar que estamos en el caos. No tenerle miedo al caos, implementar nosotros las actividades que necesitamos, que ya, o sea, cuando ya llevamos al caos, ya sabemos qué podemos hacer. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos, lo que hemos venido repitiendo, básicas de bienestar, dormir bien, comer bien, mantener la higiene, el arreglo personal, mantener las rutinas de las horas en el trabajo, las rutinas de esparcimiento. Yo les hago mucho énfasis en el equilibrio ocupacional. ¿Qué es el equilibrio ocupacional? Que nosotros tenemos 3 áreas de ocupación básicas: autocuidado, productividad y tiempo libre.
Autocuidado, lo que ya les comenté, higiene, vestido, alimentación, sueño. Productividad, trabajo para los mayores, incluyendo el trabajo de la casa. Y estudio para los chiquitos. Y tiempo libre, que pueden ser cualquier tipo de pasatiempo que tengamos o simplemente descansar o alguna actividad de ocio. No tiene que ser un hobby estructurado, por ejemplo, no tienen que ser clases de guitarra, no, puede ser simplemente una actividad de tiempo libre. Me siento 15 minutos en el sofá a escuchar mi música favorita, por ejemplo. Entonces, cuando estamos en el caos, lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos es eso, manejar el equilibrio ocupacional. Eh, y lo otro que tenemos que hacer es buscar la ayuda del experto. Si tenemos alguna patología de base, ya sea física o ya sea mental, pues buscar el equipo que nos apoye en esto. Si es, por ejemplo, una situación en el trabajo, entonces se puede hacer consultoría para mirar, para hacer organización dentro de las actividades de trabajo. ¿Qué le pasa a los niños? La mayoría de mis chiquitos, cuando llegan a consulta, algunos, es porque se encuentran en el borde del caos. Es decir, por ejemplo, el colegio dio la alarma. No, el chiquito se distrae muy fácilmente en el salón. Entonces, las profes lo detectaron, hicieron la remisión y pues el niño llega a consulta. Hay situaciones o hay circunstancias en las cuales los niños o los adultos llegan después de mucho tiempo de haber sido detectada la situación. Entonces, por ejemplo, en evaluación hablando con los papás, bueno, ¿y el niño desde hace cuánto presenta esto? No, desde el preescolar nos dijeron y pues resulta que el niño está en cuarto de primaria. Entonces ahí sí ya no estamos en el borde del caos, sino que estamos en el caos total. O cuando el niño, por ejemplo, ya ha perdido un año escolar. En el caso de los adultos que se presentan, que por ejemplo, hola Camila, ¿cómo estás? Que por ejemplo estábamos teniendo dificultades eh, durante la época universitaria. Entonces, por ejemplo, cambiamos muchas veces de carrera hasta que finalmente nos graduamos y cuando empieza la vida laboral, entonces se empieza a repetir el mismo patrón y cambiamos muchas veces de trabajo. Y llega un momento de la vida en el que ya nosotros mismos decimos como, bueno, esto ya no puede seguir así, ¿qué podemos hacer? Y lo que pasa es que ya cuando llega en ese momento es porque ya estamos en el caos, ya nos dimos cuenta que necesitamos apoyo, pero uno empieza a hacer historia pues las circunstancias, las situaciones de alerta ya se empezaron a dar desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, pues ese es el asunto del caos. De pronto que el hecho de que algunas personas me estén diciendo aquí que siento que estoy en el caos, no, yo siento que están en el borde del caos y están como en el límite del borde del caos con el caos. ¿Por qué? Pues porque ustedes están haciendo identificación y se están dando cuenta. Entonces quiere decir que todavía estamos a tiempo y que todavía pues podemos hacer algunas cosas. Entonces pues retomando, les recuerdo mucho tratar de ser creativos, hacer cambios en la rutina, manejar procesos adaptativos, pues ante cambios tan abruptos como el que estamos viviendo ahorita, nuestro cerebro se demora un poquito en asimilarlo, lo que les decía, él le gusta como su zona de confort y lo conocido, pero entre más lo retemos y más busquemos que él haga cosas nuevas, va a ser más rápida la adaptación. Si nos seguimos aferrando a seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes o empezamos a pelear, por ejemplo, con la modalidad virtual, ahora que todo lo estamos haciendo virtual y nosotros nos quedamos en negación, a decir, no, es que esto no se puede hacer así y no se puede y no se puede y no se puede, pues nosotros mismos nos estamos ayudando a quedarnos en el caos. ¿Listo? Eh, listo, nos comenta Beatriz, ella es profe, eh, que a veces a muchos papitos les da rabia de pronto aceptar cosas que dicen los profes o que recomiendan los profes desde el salón de clase y que qué se puede hacer. Digamos que es muy importante que como profesores
podamos enfocarnos desde nuestra práctica pedagógica. ¿Por qué? Porque de pronto a veces sucede que si bien ustedes pueden identificar cosas como las fallas de atención de los niños en el salón de clase, una cosa es decir que el chiquito tiene un problema de atención o una dificultad o que se le dificulta concentrarse, a decir, por ejemplo, y pues lo digo porque me han llegado chiquitos remitidos directamente de los profes, o que a veces los papitos lo toman de como si les estuvieran diciendo, el niño tiene un trastorno de atención, ¿sí? Es un poquito diferente decir, por ejemplo, el niño está teniendo dificultades con la lectura, con las matemáticas, con la conducta, a empezar a manejar desde el sector educación pues los diagnósticos como tal. Decir, por ejemplo, que un niño tiene un retraso, un trastorno de atención, que el niño es hiperactivo, que tiene un trastorno de aprendizaje. Eso es un poco complejo y digamos que es muy importante ponernos en en los zapatos de los papitos para hacer ese tipo de recomendaciones y de sugerencias. Pues porque digamos que al dar un diagnóstico como tal, de hecho, por ejemplo, eso ni siquiera lo hago yo. Terapia ocupacional, las terapeutas no hacemos diagnósticos. El equipo de neuropsicología, desde sus evaluaciones, ellos son equipo de apoyo diagnóstico, pero también pues digamos que el proceso de llegar a dar un diagnóstico como tal es un proceso que debe ser liderado por el médico encargado, entonces en el caso de los chiquitos por un neuropediatra o por un psiquiatra infantil. En nuestra cultura existen muchos prejuicios y muchos sesgos con respecto al manejo de la salud mental, entonces pues ese tipo de cosas también pueden hacer que la remisión como tal a terapias o a diagnóstico sea difícil de aceptar por parte de los papás. Eh, digamos que ahí es muy importante eso, tratar de manejarlo todo con hechos, eh, manejarlo mucho desde la experiencia pedagógica. Y pues también que ustedes en eso son geniales y cuando hacemos equipo es maravilloso porque ahí lo importante es el bienestar de los chiquitos. Entonces el asunto de las terapias no es porque algo malo le pase al niño, es porque necesitamos ayudarlo y ahí también pues parte como del reconocimiento del docente eh, de que el niño necesita ayuda en algo que se escapa de la parte pedagógica, ¿sí? Entonces poder hacer ese equipo con los profes, las familias y el equipo terapéutico. Entonces, pues digamos que sí es algo un poquito complejo, en algunos casos, no en todos, lo que les digo. Yo recibo en consultorio niños que 15 días antes la profe en la entrega de notas le comentó algo y los papitos de una vez pues lo hicieron como todo el proceso y llegan a consulta. Eso está disminuyendo ahorita. Digamos que la probabilidad de los casos he visto que ha bajado y es por eso. Entonces, pues tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo desde salud y desde educación muy conjuntamente para poder seguir apoyando tanto a los papás como a los niños. Incluso de adultos nos pasa también. Es muy difícil que de pronto un adulto acceda a recibir algún tipo de ayuda terapéutica, por ejemplo. Entonces hay que seguir trabajando duro con esto, con la identificación y pues lo que te comentaba, manejarlo todo como desde la parte pedagógica, tener mucho cuidado con los rótulos y pues trabajarlo con mucha empatía. Entonces me devuelvo un poquito comentarios. Quedarse en el caos es causado también por malos hábitos mentales. Yo creería que en lugar de malos hábitos como tal,
Pues lo que les decía, ya el caos, quedarse en el caos implica como tal tener algún tipo de enfermedad, de patología, de trastorno, en relación con lo que les decía, con lo que le decía Beatriz. Tener un trastorno no es pecado y no es malo. Sí, digamos que hay muchos factores del ambiente, muchos factores de nuestra genética. Pues digamos, por ejemplo, pues yo no pedí tener miopía, pero pues ni modo. Si no juzgamos ese tipo de cosas, por ejemplo, quedarse en el caos sería que a mí me hubieran detectado la miopía y yo hubiera dicho, no voy a usar los lentes porque no me gustan y pues seguir viendo mal y accidentarme por no ver mal, por ver mal, perdón. Eso sería quedarme en el caos. Entonces no es tanto el mal hábito mental, sino como la aceptación de ese tipo de circunstancias, que muchas veces lo que les decía pues está muy afectado por la parte de la cultura. En el caos se enmarcan situaciones concretas o sentimientos y emociones. Pregunta Ángela. El caos es que el caos es el caos. Perdón. Pero el caos se da cuando nuestros hábitos y nuestras rutinas están completamente desestructurados, no hay ningún tipo de organización. Como no hay ningún tipo de organización temporal, las ocupaciones se realizan como aleatoriamente, perdón. No hay ningún planteamiento de metas ocupacionales. Como no planteamos las metas, pues nunca llegamos a cumplirlas y se puede estar acompañado pues de procesos de salud, de alguna enfermedad como tal, y desde el caso de sentimientos y emociones, pues de algún proceso de salud mental. Es importante como cambiar el chip del miedo a tener algo, todos los tenemos, claro que sí. Y todo tiene solución, pero sí hay tabúes. Lógicamente, si hay tabúes, por ejemplo, uno de nuestros grandes propósitos aquí en INIS es contribuir a la salud mental del país y de todo el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la neurociencia. Hay muchas creencias, hay muchos prejuicios con respecto a la salud mental y con respecto a cómo funciona el cerebro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tanto el equipo de neuropsicología como terapia ocupacional y pues toda la empresa en general, todo el equipo, lo manejamos a través de pues el conocimiento neurocientífico, la evidencia como tal que ha dado la ciencia sobre el funcionamiento del cerebro. Nosotros creemos que si sabemos de verdad cómo funciona nuestro cerebro, podemos de verdad emplear estrategias que sirvan. Por ejemplo, pasa en el caso de la depresión. La depresión no es un asunto de, ay, pero ¿por qué no te pones feliz? ¿Y por qué estás triste todo el tiempo? No, hay unos mecanismos neuronales que están involucrados en la depresión. Si nosotros sabemos cómo funciona y por qué es que se da la depresión y qué podemos hacer para ayudar a nuestro cerebro a manejar esos mecanismos, a mejorar esos mecanismos, pues vamos a poder lidiar mejor con enfermedades como esta. Pasa, por ejemplo, en el caso de nuestros chiquitos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Todo niño inatento no tiene el trastorno, todo niño inquieto no tiene el trastorno de hiperactividad. Tener el trastorno implica que nuestro cerebro está funcionando de manera diferente. Entonces, lo mismo, si los papitos saben, si los profes saben cómo funciona el cerebro en esas condiciones, pues es más fácil que podamos hacer cosas que de verdad le sirvan al niño, más allá de decirle papito quédese quieto, porque eso no va a funcionar. Pues eso es lo que hacemos nosotros acá. Depende de las vivencias que hayamos tenido en las diferentes etapas de la vida. Claro que sí, Sandra. Algo que debemos tener en cuenta es que todos tenemos historia, entonces pues a la hora de hablar de estos procesos, pues hay que, lo que les decía, ponerse en los zapatos de la gente. Hace poco empecé a incluir en mi rutina actividades de tiempo libre, ahora que tengo más que hacer en casa, porque todos estamos acá y realmente me ha funcionado. Sí, claro que sí. Excelente, Alice, me encanta, me alegra muchísimo eso. Entonces, pues sí, porque es que lo que les decía, si nos quedamos en el que es que no tengo suficiente tiempo para tener 15 minutos de tiempo libre, pues nunca lo vamos a sacar y eso va a contribuir a que sigamos pasando del borde del caos al caos.
Entonces, por eso les resaltaba tanto el equilibrio ocupacional. Bueno, les agradezco muchísimo la compañía. La participación estuvo excelente, en serio. Me alegra muchísimo que disfruten estas charlas. Ya saben que entonces nos vamos a ver todos los viernes a las 5:30. Me disculpo con los que me acompañaron desde las 5:30 por el problema que tuvimos con el computador. Pues ya sabiendo, desde siempre me quedaré y haré la transmisión desde el celular. Si tienen algunas sugerencias, pues ya Cristina nos dio sugerencias para el live de la próxima semana. Inquietudes, preguntas, lo que sea, pues aquí estamos. Ya saben que el equipo de INIS completo está disponible para todo. Les recuerdo lunes y miércoles en nuestro canal de YouTube. Si no han ido a seguirnos, síganos. El equipo de neuropsicología a cargo de la doctora Cristina Pinto y Susana Lozano está manejando Neuro en un Minuto. Y los viernes aquí en Facebook Terapia Ocupacional, pues nada, compartan la información a todo el que la pueda necesitar, a todo el que le pueda servir. Si me quieren compartir los resultados del ejercicio de hoy, pues me haría muy feliz, la verdad. Pues espero vernos el próximo viernes y pues espero que de verdad les haya servido un montón, pues porque esa es la idea de estos espacios. Entonces, pues un abrazo para todas, para todos también y nos vemos el próximo viernes.